luego de seguir una pista encontrada en el GPS de un vehículo. El 27 de febrero de 2013, los agentes de la Unidad Antisecuestro llegaron a una quebrada entre Llano Chico y Llano Grande, ubicada en Quito, Ecuador. Una vez allí, se toparon con un camino de tierra sin salida. El mismo los condujo hacia una pieza clave para el caso que estaban investigando, el collar de búho de la víctima. Siguieron indagando hasta llegar a unos matorrales. Se metieron de lleno y divisaron un tronco que desprendía un olor nauseabundo. Al levantarlo, confirmaron lo que más temían. Karina, una chica de 20 años, que tenía toda una vida por delante, yacía sin vida. Su caso fue tan relevante que impulsó la tipificación del feminicidio en la normativa penal de Ecuador. Al día de hoy, persisten más dudas que respuestas respecto a su resolución, una historia llena de contradicciones que movilizó a un país entero. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Antes de comenzar con el video, les recuerdo que pueden encontrar los episodios en cualquier plataforma de streaming de audio. No olvides suscribirte para seguir escuchando más episodios como este. Nelly Karina del Pozo Mosquera llegó al mundo en 1993, en Quito, Ecuador. Su infancia estuvo lejos de ser perfecta. Cuando tenía tan solo 2 años, su padre falleció debido a un cáncer. Karina quedó sola junto a su hermano mayor Milton y su madre, cuyo nombre no trascendió. Su gran soporte emocional eran sus amigas Liz y Aleja, a quienes conoció cuando tenía tan solo 3 años. Le encantaba jugar al básquet con otros amigos del vecindario y vivieron innumerables anécdotas juntas. A pesar de que Karina logró mantenerse fuerte, en 2008 le ocurrió otra tragedia. Su madre falleció también por cáncer. En sus últimos días de vida, la mujer le pidió a la madre de Liz que cuidara de su hija y se lo tomaría muy en serio. Al quedarse completamente huérfanos, Milton y Karina decidieron que era momento de buscar trabajo. Con tan solo 15 años, la joven consiguió varios empleos como modelo, ya que era muy guapa. Sin embargo, jamás descuidó los estudios. Anhelaba ir a la universidad para seguir la carrera de administración de empresas o marketing. Para ese entonces, ya se había convertido en una persona muy madura para su edad. Aunque también disfrutaba de salir y pasar tiempo con sus amigas, su principal soporte emocional era su hermano, quien siempre estaba allí para cuidarla. Al terminar el secundario, Karina se dio cuenta de que para costear los estudios terciarios, debía conseguir algo de dinero. Siguió trabajando como modelo y productora, pero no le pagaban lo suficiente. Fue por esto que resolvió buscar algo mejor, con la esperanza de poder cumplir sus sueños. Pero jamás llegaría a cumplir nada de esto, porque cuando tenía tan solo 20 años, un grupo de terribles personas se cruzaron en su camino. El martes 19 de febrero de 2013, Karina le dijo a su hermano que iría a cobrar la liquidación de un antiguo empleo en el Ministerio de Trabajo. Después de eso, iría a dejar su currículum en diferentes lugares para conseguir un nuevo empleo. Salió de su casa vestida con una chamarra de cuero negro, una blusa café, botas del mismo color, 2 pulseras metálicas y un short verde. Además, llevaba su característico collar de búho en el cuello. Se encontró con María Cecilia Rivera Ortiz, una chica con quien había comenzado a entablar una amistad desde hacía un mes. Fueron juntas a dejar sus carpetas en distintos lugares, como un restaurante y un local de venta de computadoras. Al caer la tarde, las 2 jóvenes se reunieron en un bar de la ciudad, con Juan Pablo Vaca, un chico que pretendía a Karina. Horas después, la joven le mandó un mensaje a su hermano, donde le decía que saldría con unos amigos y que volvería más tarde a casa. A partir de entonces, Milton no tuvo noticias de ella. Cuando despertó a la mañana del día siguiente, el joven notó que su hermana no había vuelto a casa. Intentó llamarla a su celular, pero no tuvo éxito. Estaba apagado
En ese instante, todas las alarmas se encendieron. Milton buscó a su hermana en lugares como el establecimiento, Las Roldos, en Calderón, en las universidades de Quito. Llamó a Liz, quien se sumó junto a su familia a la búsqueda. Imprimieron fotos con la cara de Karina y los pegaron en toda la ciudad. Rápidamente la noticia se extendió y todos quienes conocían a la joven se unieron para intentar encontrarla. Liz incluso llegó a hablar con un brujo para ver si mediante magia podía descubrir el paradero de su amiga. También le escribió sin parar por Facebook, ya que pensó que quizás su amiga le contestaría. No quería perder la esperanza. El 21 de febrero, la Fiscalía General del Estado tomó la denuncia por desaparición. Milton le comentó a las autoridades que la última persona con quien Karina había salido era Cecilia. Sin dudarlo, los agentes se pusieron en contacto con ella para que brindara una versión de lo ocurrido 2 días atrás. Cecilia relató a la policía que luego de dejar sus carpetas o currículums en diferentes sitios de trabajo, tanto ella como Karina fueron a un bar al norte de Quito. A las 2 de la tarde, se encontraron con Juan Pablo y tomaron algunas cervezas. El joven había prometido llevar a Karina a su casa, pero tiempo después insistió a ambas jóvenes en que fueran a su departamento, a 4 kilómetros del lugar en donde estaban. Juró que más entrada la noche, él las dejaría en sus respectivos hogares. Las muchachas accedieron, aunque Karina dijo que no bebería más alcohol y que no podría volver muy tarde. Acto seguido, comieron una pizza sin preocuparse. A las 7 de la tarde, se subieron al vehículo de Juan Pablo, un Chevrolet Grand Blazer. Se dirigieron hacia la tribuna de los Shiris, en el norte de la ciudad. Ahí compraron una botella de vodka en una tienda y se trasladaron a la casa del joven, en el 5º piso del edificio de la avenida Granda Centeno. Una vez en el lugar, Juan Pablo llamó a 4 de sus amigos para que se unieran a la reunión. Sus nombres eran José Antonio Sevilla, Nicolás León, Manuel Salazar y David Piña. Este último no era parte del grupo, sino que les había comenzado a dar clases de artes marciales. Necesitaba el dinero para costear los medicamentos de su madre, que estaba enferma de cáncer. Sin embargo, había una casualidad. David sí conocía a Karina, porque habían sido pareja 4 años atrás. Como si esto fuera poco, Nicolás era el exnovio de Cecilia. Sería una reunión por demás extraña. Los 4 chicos se encontraban en una concesionaria de autos, realizando trámites y llegarían en un rato. Viendo que se hacía tarde, las 2 chicas manifestaron sus deseos de irse. En ese momento, Juan Pablo habló con José por teléfono, quien le dijo que las convenciera de quedarse y que estaban llevando más bebidas. Una vez que los 4 chicos llegaron al departamento, comenzó la reunión. David les comentó que era la primera vez que tomaba alcohol en 18 meses, debido a su entrenamiento. Como a Juan Pablo no le gustaba que fumaran dentro de su casa, Karina bajó junto a José para consumir cigarrillos. Al mismo tiempo, Cecilia se encerró en una habitación para tener una charla con Nicolás sobre su relación pasada. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, Manuel se ofreció a dejar a todos en sus casas. La mayoría de los jóvenes estaban en estado de ebriedad y habían fumado marihuana. El peor era David, ya que su cuerpo no había recibido bien el alcohol después de tanto tiempo de abstinencia. Cuando se subieron a la camioneta de Manuel, Cecilia le dijo a Karina que sería mejor que se quedara a dormir en su casa, pero la joven respondió que debía regresar a la suya. Entonces, Cecilia les pidió a los chicos que dejaran primero a Karina, pero estos se opusieron, porque era la única que no vivía en el norte de la ciudad. A las 2 de la madrugada, dejaron a Cecilia en su vivienda. Luego se bajó Nicolás apenas 15 minutos después de su exnovia. Para ese entonces, en el auto quedaban Karina y David, en el asiento trasero, y José y Manuel, que ocupaban los asientos del conductor y el copiloto. A partir de ahí, Cecilia no sabía qué más había ocurrido, por lo que los agentes debieron contactarse con los 3 jóvenes restantes. Un día después, el 22 de febrero, Manuel y José acudieron a declarar. En un principio, brindaron la misma versión de los hechos que Cecilia. Dijeron que ellos querían seguir bebiendo en el vehículo y que Karina exigía irse a su casa. Al ver que esto no sucedería, se bajó del auto de Manuel y tomó un taxi en la avenida Brasil, una arteria vial del norte de Quito.
Los dos muchachos coincidían en que el vehículo era un Nissan color amarillo. Al día siguiente, David se presentó para narrar su versión sobre el día de la desaparición. Dijo que estaba borracho y que no recordaba nada de lo sucedido aquella madrugada, excepto por el hecho de que Karina había tomado un taxi. Para corroborar que los dichos de los jóvenes fueran ciertos, la policía realizó un peritaje en el GPS del vehículo de Manuel. Así pudieron comprobar que tanto Cecilia como Nicolás llegaron a sus casas alrededor de las 2 de la madrugada. Además, las cámaras del vecindario de la joven la captaron ingresando por la puerta y a su madre abriéndole el portón. Tanto ella como Nicolás fueron apartados de la investigación. Luego, los agentes revisaron las cámaras del edificio de Juan Pablo. En las mismas, se podía ver que cuando José y Karina bajaron a fumar, se besaron. El joven no había mencionado eso en su declaración, lo cual les pareció sumamente extraño. Las sospechas contra José, Manuel y David se acrecentaron cuando notaron que el GPS no indicaba que hubieran parado en Avenida Brasil, donde supuestamente Karina tomó un taxi. Como si esto fuera poco, el rastreo satelital del vehículo mostró que este había estado varias horas estacionado en un lugar llamado Llano Chico, a 9 kilómetros de la casa de Juan Pablo. Rápidamente, la policía se trasladó hacia este sitio para llevar a cabo un rastrillaje. Algo les decía que allí estaban las respuestas que necesitaban. A las 6 de la tarde del 27 de febrero, los agentes de la unidad antisecuestro, Julián Salguero y Miguel Salas, ingresaron por la calle Manuel Benítez y 17 de septiembre, en una quebrada entre Llano Chico y Llano Grande. Caminaron por una vía empedrada y llegaron a un camino de tierra sin salida. Allí se toparon, nada más ni nada menos que con el collar de búho que Karina llevaba puesto cuando salió de su casa 8 días atrás. Pero eso no era todo. También se percataron de que los matorrales habían sido cortados y que había huellas de tierra desperdigada. Se metieron entre la maleza y llegaron hacia un tronco, el cual desprendía un olor nauseabundo. Al levantarlo, confirmaron las terribles sospechas. Allí yacía el cuerpo de Karina, sin vida, en un avanzado estado de descomposición. Lo trasladaron para realizarle los exámenes pertinentes y encontrar respuestas certeras ante tantas incógnitas. Mientras tanto, las autoridades dictaron cargos en contra de Manuel, David, José, Juan Pablo, Nicolás y Cecilia por el asesinato de Karina del Pozo. Más tarde, Cecilia y Nicolás fueron desvinculados del caso al comprobarse que el crimen se llevó a cabo cuando ya estaban en sus respectivos hogares. La necropsia realizada al cuerpo de Karina reveló que ésta había fallecido en la madrugada del 20 de febrero, tan solo horas después de la reunión en casa de Juan Pablo. Presentaba múltiples fracturas de cráneo. Al parecer correspondían a las realizadas por un agente externo duro, como una roca. La joven sufrió una hemorragia cerebral y tenía marcas de estrangulamiento. Presentaba signos de abuso íntimo y sus uñas estaban impregnadas de tierra, coincidentes con el lugar del hallazgo. En su cuerpo se encontró una muestra de fluido corporal masculino, la cual fue enviada a un laboratorio, pero los especialistas dijeron que no se podía hacer un análisis concluyente para determinar si pertenecía a David, Manuel o José. Mientras tanto, los jóvenes no tenían ni idea de que esa muestra había sido recogida. El 2 de marzo, un peritaje más extenso del vehículo de Manuel confirmó que dentro del mismo había sangre y saliva, coincidente con el ADN de Karina. Para ese entonces, la noticia del caso había impactado a todo el país, y ese mismo día se llevó a cabo una marcha que contó con los familiares de la fallecida, junto a personas allegadas a varias mujeres desaparecidas. Luego del hallazgo, José, Manuel y David comenzaron a contradecirse en sus declaraciones. Este último dijo que el día de los hechos él se quedó dormido porque estaba sumamente borracho y que no recordaba nada de lo sucedido. Aseguró que había respaldado la versión de Manuel y José, donde decían que Karina se subió a un taxi porque el policía que lo entrevistó lo obligó a hacerlo. Pero esto no fue todo. Al enterarse de la muestra de fluido recogida en el cuerpo de la joven, dijo que habían mantenido relaciones íntimas consentidas. Por su parte, Manuel cambió su versión inicial, aquella que aseguraba que Karina tomó un taxi en la avenida Brasil. Dijo que David le indicó cómo llegar a Llano Chico, el lugar donde Karina fue asesinada. La idea era seguir bebiendo allí, pero una vez que arribaron,
El joven intentó tocar a Karina y ella se bajó del vehículo. Acto seguido, David se habría bajado para seguirla y le habría preguntado a Manuel: ¿quieres ver cómo se asesina? Una vez que el supuesto ejecutor alcanzó a la chica, se metieron entre los matorrales. Karina había gritado: «Sabes que te quiero, hemos sido novios, solo déjame ir, no me hagas daño, te prometo que no le voy a contar a nadie». Finalmente, David habría atacado a Karina con una piedra para luego estrangularla. Manuel habría visto todo desde el auto, sin tener ningún tipo de complicidad con lo sucedido. Esa misma madrugada, intentó contarle lo sucedido a su madre, pero no lo hizo porque David lo habría amenazado. José también contó otra historia. Dijo que no recordaba qué sucedió en la camioneta de Manuel, porque estaba ebrio, y agregó un detalle importante. También, después de enterarse de las muestras de fluido, había mantenido relaciones íntimas consentidas con Karina, mientras estaba en el departamento de Juan Pablo. Pocos días después, Manuel pidió brindar otra versión de los hechos. Indicó que luego de que Karina se bajó del auto, David se tiró encima de ella y la estranguló. Luego le pidió ayuda para inmovilizarla, cosa que él hizo, y le pegó con una piedra. Finalmente le quitó la vida fracturando su cuello. Esta versión era científicamente imposible, porque en el informe forense no se determinó que Karina hubiese fallecido a causa de alguna fractura. Luego, José también cambió su declaración. Expresó que en algún momento del viaje, David quiso tocar a la joven, luego se habría bajado del auto y la habría seguido. Cuando ella empezó a gritar, Manuel habría bajado del vehículo para ayudar al otro chico. Ambos habrían estado de acuerdo en quitarle la vida a Karina. Supuestamente le pegaron con una piedra, y al ver que no fallecía, David decidió cortarle el cuello. Al igual que la segunda declaración de Manuel, esta tampoco coincidía con el examen forense. Todas estas versiones del hecho dejaron a los agentes con más dudas que respuestas. A pesar de que tanto José como Manuel coincidían en que David era el asesino, ninguna evidencia física apuntaba a él. En marzo de ese mismo año, se develó que la sangre en el auto de Manuel había sido hallada principalmente en la parte de adelante, en el volante, en las manillas para abrir las puertas y en las dos alfombrillas. Esto indicaba que la persona que habría acabado con la vida de Karina tendría que haber estado sentada adelante. Como si esto fuera poco, cuando se allanó la vivienda de Manuel, los agentes encontraron tierra y lodo, igual a la que había en el cuerpo de Karina. Además, tenía manchas de sangre en la ropa que usó el día del crimen y tenía la tarjeta de memoria de la víctima en su billetera. José, por su parte, tenía sangre de Karina en sus sábanas y tierra en los zapatos que utilizó la noche del asesinato. David era el único que no tenía tierra ni sangre en su ropa o en su casa. No obstante, como habían pasado varios días desde el comienzo de la investigación, la fiscalía consideró que era posible que se hubiera encargado de limpiar todo. Además, estaban los testimonios de Manuel y José en su contra. Ni siquiera el hecho de haber estado sentado atrás en el vehículo, donde no se encontró la sangre, los salvaría del juicio. Mientras tanto, el caso estaba despertando todo tipo de comentarios en los medios y las redes sociales. Algunas personas opinaban que Karina se había expuesto al salir sola con estos chicos. En un video de YouTube que luego fue retirado, unos jóvenes decían que Karina no era ninguna santa, que se buscó lo que le pasó, y ponían una foto donde ella portaba un vestido en compañía de un amigo. A raíz de esto, Liz participó en un diálogo sobre feminicidios y dijo que su amiga no tendría por qué haber sospechado de aquellos jóvenes. Como si esto fuera poco, cuando la chica se presentó a declarar, los agentes le preguntaron si Karina era una chica de prepago, es decir, si la joven cobraba por encuentros íntimos. Ante esto, la joven respondió que no, pero que de serlo, no tenía por qué ser parte de la investigación y que tampoco justificaba lo sucedido. Eso no fue todo. También le preguntaron por el tipo de ropa que utilizaba Karina y su conducta habitual. Luego Liz brindó una entrevista donde dijo que si Karina hubiera sido hombre, no le hubieran hecho esas preguntas. El mismo año del crimen, comenzó el juicio contra Manuel, José y David. Se elaboraron perfiles psicológicos de los tres, los cuales mostraron que Manuel tenía complejo de inferioridad, que era sumiso y dependiente. Además, presentaba conductas misóginas y era propenso a la violencia. José, por su parte, tenía rasgos psicopáticos.
carecía de principios y demostraba un fuerte odio hacia las mujeres, sin limitaciones en su conducta con ellas. Ambos amigos tenían rasgos psicopáticos y eran consumidores de droga. Por último, David no presentaba actitudes misóginas, pero sí tenía una personalidad narcisista y paranoide. Su abogado, Paul Ocaña, aseguró que el joven llegó a su casa antes del hecho. Una llamada de su novia de ese entonces lo situó allí en la hora del deceso. También afirmó que en la mano de Karina se encontraron cabellos de una mujer, por lo que habría una implicada en el caso que no había sido considerada. A pesar de que estos estudios parecían indicar que José había sido el autor material del crimen, Manuel su colaborador y David el chivo expiatorio, la fiscalía no cambió su acusación. Se tomó la versión de Manuel como la oficial, en la cual David era el asesino y abusador de la chica. Manuel lo habría ayudado poniéndose encima de Karina para inmovilizarla y pasándole piedras. José era completamente inocente, excepto por haber estado presente en el lugar de los hechos. Finalmente, en octubre de 2013, David fue considerado el autor del hecho, mientras que Manuel y José quedaron como coautor y cómplice, respectivamente. A pesar de la diferencia de cargos, los tres fueron sentenciados a 25 años de prisión por el asesinato de Karina y el pago de $20,000 como reparación del daño a los familiares de la joven. David fue el único que lloró mientras leían la sentencia. Fue trasladado a la cárcel de La Tacunga, a poco más de 100 kilómetros de Quito. Desde su celda, continuó asegurando que era inocente, y una parte de la opinión pública creyó en sus dichos, ya que quedaron muchas incógnitas alrededor del caso. Un abogado que formó parte del proceso judicial afirmó durante una entrevista posterior que antes de la primera audiencia, Manuel y José se habrían burlado de David. Presuntamente habían dicho que ellos eran los culpables y que había sido una gran estrategia acusar al tercer involucrado. Además, era por demás extraño que, teniendo en cuenta los exámenes psicológicos realizados a José y Manuel, el ADN de Karina y la tierra encontrados en sus ropas y en el auto, y la tarjeta de memoria del celular en la billetera, ambos hubieran sido sentenciados como cómplices. En una entrevista posterior, David aseguró que la justicia falló en su contra por la presión mediática y política alrededor del caso. No entendía por qué se había tomado como válida la versión de Manuel, que había sido cambiada en varias ocasiones. Incluso llegó a asegurar que estaba viviendo un secuestro por parte del Estado, pues la fiscalía jamás investigó la línea que decía que él no estuvo en el lugar de los hechos. Mientras tanto, la familia de Karina intentaba sobreponerse a su terrible pérdida, debido a que cuando la joven fue asesinada, el feminicidio aún no estaba tipificado en la legislación penal ecuatoriana. En abril de 2013, José Luis del Pozo, primo de Karina, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para sancionar los feminicidios con el nombre de la víctima. En el 2014, el Congreso de Ecuador aprobó las reformas al Código Orgánico Integral Penal y tipificó al feminicidio como el delito en el que una persona, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, prive de la vida a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. La pena de cárcel sería de 22 a 26 años. A pesar de todo lo malo, se había conseguido algo que las organizaciones feministas buscaban hace tiempo, pero las tragedias en torno al caso continuaron. En 2015, David fue abusado por 4 reclusos, que luego fueron condenados a 29 años de cárcel por la agresión. Durante los siguientes años, David estudió la carrera de abogacía desde prisión y consiguió graduarse. En abril de 2022, un juez aceptó de forma parcial una acción de habeas corpus a favor de David, un procedimiento que protege la libertad de una persona cuando es amenazada de forma ilegal por una autoridad o si está en una cárcel y se agravan sus condiciones de encierro. Sin embargo, esto no modificó su pena ni le permitió cumplir su condena en libertad. En la resolución, se ordenó que recibiera terapia psicológica por el abuso íntimo que sufrió y que sea trasladado a centros de salud para recibir atención cuantas veces sean necesarias. Su abogado presentó un recurso de apelación ante la Corte Provincial y David Piña obtuvo la prelibertad el 23 de mayo de 2023. En esa fecha,
Se llevó a cabo la audiencia y resolución que le permitió a Piña salir del centro de privación de libertad, donde se encontraba recluido. Él cumplió 10 años y 3 meses de condena. Piña deberá presentarse al centro de privación de libertad una vez a la semana y permanecer allí por 5 horas. Además, como parte de la resolución, debe usar un grillete electrónico, evitar acercarse a los familiares de Karina del Pozo y acudir ante la jueza del caso una vez al mes, así como someterse a exámenes psicológicos periódicos. José, por su parte, fue trasladado de la cárcel donde se encontraba por su mala conducta. Al día de hoy, no se sabe con exactitud qué ocurrió la noche del crimen, mientras que una parte de la opinión pública opina que David es el culpable, otros lo defienden y creen que fue una injusticia que lo encarcelaran. Algunos incluso especulan que José fue quien abusó de la víctima para luego asesinarla y que Manuel lo habría ayudado. Lo único que queda totalmente en claro es que el caso de Karina fue un feminicidio, donde 3 hombres ejercieron una violencia extrema contra ella. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.